Hola, estás escuchando el podcast de la Iglesia Gracia y Verdad. Esperamos que puedas ser ministrado a través de este mensaje. Si quieres conocernos más o necesitas ayuda espiritual, puedes visitar nuestra cuenta de Instagram, @redilgracia y verdad. Buenos días. Quisiera que nos pusiéramos de pie. Vamos a ir al libro de Primera de Corintios. Vamos a ubicar en el capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Y voy a invitarlos a que lean conmigo el siguiente pasaje. ¿Listo? Primera de Corintios, capítulo 2. Vamos a ir al versículo 6. Y vamos a leer hasta terminar el capítulo. Dice la palabra de Dios: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito: cosas que ojos no vio ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, tu palabra dice: como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti mi alma, oh Dios. Mi alma tiene sed de ti, el Dios viviente. Por favor, Dios, ayúdanos a que este sea nuestra verdad en esta mañana, Dios. Que nuestros corazones te anhelen, que tengan una sed profunda de ti. Pero Dios santo y majestuoso, no podemos desearte si tú no intervienes en nuestras vidas y vienes en rescate de nosotros. Por tanto, ven, ayúdanos, desciende en rescate de esta iglesia y revélate con poder en nuestros corazones, Señor, para que te anhelemos más y más. Padre, clamamos a lo largo de este sermón que tus palabras escritas y dirigidas a nosotros, Señor, se hagan evidente en la manera en que las entendemos por la revelación de tu Espíritu, para que juntos salgamos dándote la gloria y la honra. Por último, Señor, si hay alguna distracción, dolencia, incomodidad, si hay algo que en nuestro cuerpo está impidiendo que nuestras mentes se enfoquen en tu palabra, por favor, remuévelo. Remuévelo, quítalo, hazlo desaparecer de manera que podamos disfrutar juntos esta enseñanza. En Cristo Jesús oramos. Amén. Podemos sentarnos. Cuando estaba preparándome para dar el mensaje de esta mañana, ¿saben? Estaba pensando, no es algo que me vino ahorita a la mente, no lo tenía preparado, pero lo voy a decir. Tuve varias distracciones. Una de ellas es que el miércoles en la noche se me metió un ratoncito a la casa. Entonces yo en mi sabiduría
Mi esposa lo vio, yo soy todo un varón hasta que me enfrento con un ratón. Entonces, lo primero que hice yo en mi sabiduría, bueno, vamos a buscar escobas. Entonces Meli cogió una y yo cogí la otra. Y ese ratoncito se nos había metido a la cocina y se había metido debajo de la nevera. Entonces, yo decía, ay Dios, ¿qué voy a hacer? De manera que yo en mi sabiduría cojo la nevera y le digo, vamos a mover la nevera para que salga ese ratoncito y lo vamos a atrapar. Entonces llegamos y digo, alto, hay que abrir las puertas porque o si no, ¿cómo va a salir corriendo este ratón? Y entonces saco yo la nevera y sale ese ratón, pero sale para el lugar equivocado. De manera que se nos perdió. Salió tan rápido, yo no sé para dónde cogió. Y empezamos Mel y yo a escarbar por todo lugar. No lo podíamos encontrar y yo dije, ay no, si no encuentro este ratón no voy a poder dormir. Entonces parece que yo vi que se me metió por la maleta. Entonces yo muy asustado cogí mi maleta, me fui a la puerta, empecé a sacar cositas, a golpear primero con la escoba a ver si salía el ratón. Cuando yo escucho un grito, ¡ay! ¿Yo qué pasaba? Salí corriendo por allá al carro y sale el ratoncito ahí. Meli la había sacado de la casa. Pero a veces así funciona la sabiduría, ¿no? Del ser humano. Es compleja. Es difícil a veces poder atrapar un ratón. La verdad que es muy difícil. ¿Sabes? La sabiduría del mundo tiene muchas maneras. La sabiduría en la que vivimos tiene muchas formas. Por ejemplo, en YouTube hay un médico, un hombre calvito. Yo creo que ya saben ¿cómo se llama él? Ok, sí lo conocen, lo han visto, ¿cierto? Entonces parece que él tiene la medicina adecuada, la funcional, la alternativa. Entonces él allí nos explica cuáles son los problemas que tenemos en el cuerpo y cómo podemos solucionarlo. Y sé que muchos han podido comprar su libro. ¿Cómo se llama el libro? El milagro metabólico, creo que se llama así. ¿Cómo? Sacó otro, listo, miren, ni idea. Hay otro hombre sabio, este es más joven, este tiene 23 años. Pero también aparece en YouTube y tiene una sabiduría tremenda porque él muestra cómo hacerse rico a través del trading. Entonces, los que no saben qué es el trading, es la venta de acciones, la venta y compra de acciones, o sea, puros movimientos financieros. Y entonces tiene él aparece mostrando lujos, carros, y sabes, también tiene una ventaja, es calvito. De manera que si tú eres calvito, como yo, estás más cerca de tener sabiduría, ¿cierto? Ya, la sabiduría está como en aquellas personas que no tienen el pelito. En fin, la sabiduría del mundo presenta muchas cosas y a veces nos dejamos llevar por ellas. Y el texto que vamos a hablar hoy trata de la sabiduría. Entonces tú me preguntarás, Juan, ¿de qué es la sabiduría? La palabra sabiduría viene de una palabra griega que se llama Sofía. Sofía. Por eso yo le puse a mi hija Megan Sofía, ¿sí? Para que fuera sabia en algún momento. Porque de ahí viene la sabiduría. Entonces, para que podamos avanzar en nuestro mensaje, por eso el título de esta predicación es En busca de la sabiduría, pero de la sabiduría divina. Ahora, para que podamos entender bien este pasaje, tenemos que ubicarnos qué estaba pasando, a quién está dirigida esta carta. Esta carta está dirigida a una ciudad, a una iglesia en una ciudad llamada Corinto. Y quiero que miren las siguientes imágenes. Corinto es esa ciudad, ¿sí? Ahorita está en ruinas, pero en el tiempo en que se escribió esta carta, ¿sabes? Era una ciudad muy próspera, rica. Había templos por todo lugar, muchos templos. Y esta ciudad, ¿sabes? Tenía un templo especial dedicado a un Dios, el Dios de la sanidad. A ver si lo encuentro en mis notas. Bueno, se me perdió el nombre, no importa. Sí, aquí está. Asclepeión se llamaba el templo.
No, está muy difícil. Asclepeión. Pero este templo había sido construido para un dios romano, que era el dios de la sanidad. Asclepio se llama él. Entonces toda la ciudad a veces se movilizaba a diferentes templos. Entonces, como pueden ver, muchas de sus ruinas muestran cómo estaba diseñada la ciudad. Y aquellos que han caminado entre las ruinas de una ciudad, tú a veces te preguntas, wow, es impresionante cómo esto puede mantenerse por miles y miles de años. De manera que la arquitectura de esta época y de esa ciudad era espectacular. Era una ciudad muy rica, pero tenía varios problemas. Primero, como en cualquier ciudad rica con mucho comercio, hay mucha disparidad social. Entonces, en la iglesia, cuando tú lees toda esta carta, te vas a dar cuenta que hay un problema entre los ricos y los no tan ricos. Aparte de eso, era una ciudad, la ciudad de Corinto era promiscua, muy promiscua. De manera que en uno de los templos había un templo que estaba dedicado a Afrodita. Y Afrodita, allí en ese templo, habían más de 1,000 mujeres que se dedicaban a la prostitución religiosa. Y toda la ciudad estaba permeada por esa situación. Y en medio de eso llega un hombre llamado Pablo, y Pablo, ¿sabes qué? Va allí a plantar una iglesia. Tú lo puedes leer eso en Hechos capítulo 18. Y entonces se planta esta iglesia, pero en la iglesia había un problema, es que se habían infiltrado ciertos hombres, ciertas personas que estaban amenazando la unidad de la iglesia. Estaban buscando dividir la iglesia, separarla. Y tú lo puedes leer en 1 Corintios capítulo 1 y capítulo 3. Entonces, Pablo tiene que escribir a esta iglesia para corregir uno de los problemas. Y la manera en que estaban dividiendo la iglesia, primero es que estaban diciendo que esa predicación de Pablo era necedad, era locura. No podían escuchar a ese Pablo porque lo que está enseñando son necedades y locuras. Porque no se compara con la sabiduría que ellos estaban acostumbrados. Esa sabiduría en la que ellos se sentaban en las plazas a hablar, a dialogar. Había un grupo en Corinto llamado los sofistas que se dedicaban al diálogo, se dedicaban a discutir y a través de eso ganar las contiendas. Y Pablo tiene que escribirle a esta iglesia. Y lo primero que quiero que ahora vamos a leer 4 puntos. Entonces, si puedes ver la siguiente imagen, es punto número 1. Tenemos que entender qué es la sabiduría humana. Punto número 2, no lo pases. Hay que entender qué es la sabiduría divina. Tenemos también que entender cómo es el hombre natural, quién es el hombre natural y también quién es el hombre espiritual. Eso es lo que vamos a ver esta mañana ya. ¿Es tarde? Sí, en punto, 2 en punto. ¿Qué es la sabiduría humana o entender la sabiduría humana? Entender la sabiduría divina. Entender al hombre espiritual y entender al hombre natural. De manera que primero leemos versículo 6 del capítulo 1 de 2 de Corintios. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo. Entonces, el primer problema que encontramos aquí es la palabra madurez. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla madurez? Y ha sido de muchos debates. Es como ¿será que en la iglesia hay grados de madurez? Hay algunos que pueden alcanzar una madurez especial y otros no. Hay algunos que tienen acceso a esa madurez o no. Pues la palabra madurez generalmente en la Biblia se traduce como una persona adulta, pero también alguien que es completo. Y cuando tú estudias esta palabra madurez en toda la Biblia, es algo a lo que se avanza, a lo que se busca llegar. Entonces el autor de Hebreos lo narra muy bien en el capítulo 6, caminando hacia la madurez. Y para que me entiendas, por ejemplo, aquí hay un niño pequeñito llamado Alejandro. Y tú no esperas que él se quede siendo pequeñito toda la vida jugando con piedras.
Tú esperas que con el tiempo él avance, que él crezca, que él se vuelva un adolescente, que empiece a tener habilidades, que él se vuelva un joven, que sus habilidades aumenten, ¿sí? Y que después se vuelva un adulto. Y a medida de todo su entrenamiento normal, que él se vuelva una persona madura, capaz de avanzar en su vida. Así pasa en la iglesia. Ahora, en la iglesia hay una diferencia. Hay personas que llevan 20 años en la iglesia y son inmaduros. Y hay otros que llevan 1 año en la iglesia y son maduros. ¿Por qué? Porque la madurez se da que a medida que tú conoces la palabra de Dios, es la que aplicas a tu vida. Entonces hay muchas personas que llevan 20 años en la iglesia escuchándome sermón tras sermón, pero no aplican nada de lo que les han enseñado. Entonces son inmaduros. Pero ves a otro tipo de personas que llevan 1 año y todo el tiempo están aplicando y transformando su vida. Ellos son los maduros. Y a esos a los que Pablo les está dirigiendo estas palabras. Los que aprenden a aplicar las verdades espirituales en su vida. Pero hace un contraste entre lo que va a hablar. Y primero, que la sabiduría que él va a hablar no es de este siglo. Entonces, cuando hablamos de la sabiduría humana, tenemos que pensar primero que no es de este siglo, y Pablo dice otra cosa, ni de los gobernantes de este siglo. ¿Por qué? Porque van desapareciendo. Entonces, cuando tú empiezas a pensar, ok, la palabra siglo, ¿a qué se refiere? Generalmente a veces se traduce como tiempo, pero otras veces se traduce como de este mundo. Entonces, cuando Pablo habla de la sabiduría, está hablando, la que va a hablar no es de este mundo, hay una sabiduría diferente. Pablo puede hablar una de sabiduría diferente, pero hay una sabiduría en general en este mundo. ¿En quién está esa sabiduría? En los gobernantes de este siglo. Entonces, muchos comentaristas con respecto a estos gobernantes de este siglo dicen, bueno, pues son todos los que nos gobiernan, todos los que gobiernan a lo largo del tiempo y de las fechas, a eso se refiere Pablo. Hay otros que cuando tú saltas al verso 8, dice así, esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria. Hay otros que dicen, ¿sabe qué? Esos gobernantes de los que Pablo habla se refiere a los que crucificaron al Señor de gloria. Entonces es muy posible que Pablo tuviera en mente ¿a quién? A Poncio Pilato, a Herodes, a Caifás, que era el sumo sacerdote, y todo ese grupo que crucificó a Jesucristo. Y esa sabiduría de este mundo tiene un problema. Primero, que no entiende quién es el Señor de gloria. Porque si lo hubieran entendido a él, no lo habrían crucificado. Entonces los gobernantes de este mundo, de este siglo, no entienden quién es Jesucristo. Porque cuando tú miras todo el capítulo 1, sabes, dice que el Cristo es locura para los sabios de este mundo. Es locura. Entonces la sabiduría de este mundo, la sabiduría humana, lo primero que hace es que cuando se le habla de Cristo, primero piensa que es locura, es necedad. No la entiende, no entiende. Porque si lo hubieran entendido, ¿sabes qué? No hubieran crucificado a Jesucristo. Pero también esta sabiduría del mundo tiene un problema. ¿Sabes qué? Va desapareciendo. ¿Por qué? Porque los gobernantes van desapareciendo. Hoy tenemos uno, en 4 años sabremos quién está, y en otros 8 años ya saber quién sigue, o el próximo año ya sabemos cuál será el nuevo gobernante, y así sucesivamente. Los gobernantes desaparecen y la sabiduría de este mundo desaparece. Entonces, habían ciertos hombres que decían, eso que Jesucristo, eso que Pablo predica, eso es pura sabiduría loca. No la necesitamos, es pura necedad. Entonces, a eso se refiere la sabiduría del mundo. La sabiduría de este siglo. Aquella que no puede entender quién es Cristo. Aquella que está dirigida por ciertos hombres,
pero esos hombres van desapareciendo. Aquellos que no pueden entender la sabiduría divina. Ahora, ¿qué es la sabiduría divina? ¿Cómo se entiende? Entonces, punto número 2, entendiendo la sabiduría divina. Mira lo que dice el versículo 7. Sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Ahora, dos palabras que son muy similares. Primero, misterio y oculta. Y para ilustrarte esto, quiero contarte algo. La semana pasada tuve el privilegio de bajar a la Feria del Libro. Entonces, en la Feria del Libro llevé a mis hijas a comprar unos libros para niños y allí había una carpa. Querían presentarnos el libro de El Principito. ¿Sí? Yo creo que ¿cuántos han leído El Principito? Buen libro, ¿cierto? Ahora, cuando entramos a esta carpa, resulta que apareció un hombre, el mago Santi. Y entonces yo me encontré allí con unos amigos del poblado, con unos amigos del redil del poblado. Y uno de sus hijos pasó al frente a un show. Yo dije, uy, el hombre empezó haciendo sus trucos. Y yo decía, uy, qué cosa tan interesante, pero pues nada diferente. Hasta que este hombre llegó y cogió a este chico, Benjamín se llama él. Lo puso en una mesita y lo cubrió. Y entonces empezó, y ese chiquito empezó a levantarse. Y yo decía, uy, Señor, ¿qué está pasando aquí? Necesitamos hacer un exorcismo después de esto. Pero se levantó y nosotros todos y mis hijas, ¡wow! Fue tan impresionante, tan, que yo llegué a mi casa y yo dije, ¿cómo es que hacen los magos todos estos trucos? ¿Cómo es que lo logran hacer? De manera que me dediqué a investigar. ¿Cómo es que estos hombres hacen sus trucos? ¿Cómo es que lo logran? Entonces, me produjo tanta intriga que me quedé por lo menos casi 2 horas ahí tratando de encontrar cómo se puede hacer eso. Ahora, así es la sabiduría del Señor. ¿Sabes qué produce? Intriga. Deseo de conocerla porque es misteriosa. Está oculta. Pero no está oculta para todos. Además, no solo es misteriosa, no solo está ahí como produciendo esa intriga, sino que Pablo dice que Dios la predestinó. Y esto me pareció maravilloso porque la palabra predestinar generalmente indica ordenar de antemano o conocer de antemano. Entonces, cuando Pablo dice que la sabiduría de Dios, la sabiduría en misterio, Dios, desde antes de que hubiéramos sido creados, desde antes de la creación del mundo, Dios ya la tenía planeada. Esa sabiduría misteriosa, esa sabiduría que se oculta, Dios desde antes de que crecieran las personas, que fueran creadas, que fuera creada la luna, las estrellas, los mares, todo, Él ya la tenía planeada, la tenía divinamente ordenada. ¿Y para qué? Pues dice el versículo que Dios la predestinó para nuestra gloria. Y si tú vas al versículo 9, dice, sino como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. ¿Sabes? Esta sabiduría que ha sido predestinada, que ha sido planeada desde antes, es diferente de alguna manera a lo que nos hemos imaginado. Mira que Pablo en este versículo coge como un pasaje de Isaías. No es que lo esté leyendo, no es que lo tenga a la mano, sino como que lo está repitiendo de memoria. Lo está transcribiendo. Y allí usa 3 negativos con respecto a esa sabiduría. Primero, no vio, no oyó, ni ha entrado en corazón del hombre. Esta sabiduría de Dios es tan misteriosa que no es lo que el ojo puede ver. No está basada en lo que el ojo puede ver. ¿Por qué? Porque la sabiduría humana, cuando se trata de cosas espirituales, de cosas divinas, ¿sabes qué es lo primero que hace? Déjeme ver. Y yo creo.
Déjeme escuchar para creer. Y lo más interesante es la palabra que dice aquí corazón, que algunas veces se traduce como mente. ¿Por qué? Porque para el judío la palabra cardia, corazón, que es lo que dice ahí, es de donde nace todo, los pensamientos, las acciones, desde donde se radica todas las cosas. Y Pablo le está diciendo a esta iglesia que, sabes, la sabiduría que él habla no se basa en lo que el ojo ve, no se basa en lo que el oído escucha y no se basa en lo que entra en el corazón humano. No está en lo que mi mente puede razonar. La sabiduría divina, ¿sabes en qué se basa? En lo que Dios ha preparado para alguien, para los que lo aman. De manera que los que aman a Dios, de alguna manera, pueden entender esa sabiduría. No es para todos, aunque se presente para todos. Por ejemplo, hace poquito hablaba ayer con uno de los jóvenes de esta iglesia y él me decía, ¿sabes qué? La biología es muy compleja. Tan compleja es que necesita la mayoría de personas creer que hay un Dios. La dirección es que ellos no creen en el Dios de la Biblia, que es el gran problema. Pero es tan complejo, por ejemplo, cuando tú estudias el cuerpo humano, los oídos, los ojos, el corazón, es como tan bien creado, tan bien formado, que todo te implica, hay una sabiduría detrás. Hay una sabiduría detrás de esa creación. Pero sabes, la sabiduría de Dios va más allá de esa creación. Ha sido preparada desde antes de lo que tú te imaginas. Y tiene unos destinatarios, los que lo aman. Los que lo aman. Entonces, sabes, Pablo hace como una combinación allí para dejarnos ver cómo son los destinatarios. Pero esos destinatarios, primero, son los que aman a Dios, pero también entienden algo. ¿Quién es el Señor de gloria? No solo los que aman a Dios, pero también dice que son los que entienden quién es el Señor de gloria. Porque si lo hubieran entendido, no lo hubieran crucificado. Porque esa es la sabiduría que Pablo está hablando. Entonces, cuando a ti te hablan de Jesucristo, lo entiendes. ¿Por qué? Porque Pablo dice aquí en el capítulo 1, si no estoy mal, versículo 18, déjame ver si estoy correcto. Porque la palabra de la cruz es necesidad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos, los que entendemos quién es Cristo, es poder de Dios, porque escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. De manera que cuando tú entiendes quién es Cristo y la predicación que se da a través de Cristo, entonces ahí es donde empiezas a entender la sabiduría divina. ¿Por qué? Porque cuando te hablan de Cristo, algo ocurre, algo cambia. Hay una intriga, hay un misterio que tú quieres conocer. Algo que estaba oculto, pero ya no está oculto. Y mira lo que dice el versículo 10 de este pasaje. Pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. De manera que los que aman a Dios, los que han entendido quién es Cristo, ¿sabes qué? Son los que reciben la revelación del Espíritu. ¿Por qué del Espíritu? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Ahora quiero decirte algo con respecto a el amor a Dios. ¿Sabes qué dice el apóstol Juan? Dice que a los que nosotros lo amamos a Él, porque Él nos amó primero. De manera que el amor a Dios no es producto de lo que tú puedes hacer, es producto de lo que Dios hace. No es que tú puedes amar a Dios por sí solo, no te equivoques. El amor de Dios es porque Él te amó a ti primero. Te amó tanto, tan profundamente que te reveló ¿a quién? A Cristo.
tú puedes entender quién es Cristo. De manera que el punto 1 y el punto 2, o los primeros versículos de este pasaje, son un contraste entre lo que es la sabiduría humana y lo que es la sabiduría divina. La sabiduría humana primero es de este siglo, es de este tiempo, La sabiduría divina es de antes de este siglo. La sabiduría humana, ¿sabes qué hace? Está enfocada en los gobernantes de este siglo. Son aquellos que dirigen, pero no entienden quién es Dios. La sabiduría divina, ¿sabes a qué? Entiende quién es Cristo. Entiende quién es Dios. Y recibe la revelación por medio del Espíritu de Dios. La sabiduría humana va desapareciendo con sus gobernantes. La sabiduría divina, ¿sabes qué? Está desde la eternidad, desde el inicio y antes de la creación. Ahora, este pasaje también muestra otro contraste. ¿Quién es el hombre espiritual y el hombre natural? Mira lo que dice versículos 11, 12 y 13. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Ahora, para entender este pasaje bien, ¿quién es el hombre espiritual? Hay que primero ver lo que hace el versículo 11. Como que Pablo hace una comparación primero. Coloca a un hombre y a ese hombre le dice que conoce los pensamientos del hombre porque hay un espíritu en él. Pero también hay un espíritu que da a conocer quién es Dios. Y lo más interesante es esa palabra conocer. Porque son dos palabras en el griego, pero se traducen igual en el español. Conocer. Una se llama oida y la otra es ginosko. Oida se refiere a ese conocer que va innato en el ser humano. El ser humano tiene un conocimiento innato en él. Cuando Dios creó, dice que sopló aliento de vida. Y ese aliento, ese soplo, es lo que anteriormente se llamaba como el ruach. Ese espíritu que llegó al ser humano. Pero en ese momento, en ese soplo, Dios imprimió un conocimiento, habilidades. Es lo que por eso dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces Dios nos creó así, Dios creó al ser humano. El problema es que ese ser humano se dañó a lo largo de la creación. Cuando pecó, cuando decidió irse a alejarse de Dios, ¿sabes? Algo pasó, se rompió algo en esa imagen, pero quedó un espíritu. Y ese espíritu le revela al ser humano quién es. De manera que hay seres humanos que se sientan ahí a planear y a pensar, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a trabajar? ¿Cómo voy a enfrentar mi día a día? Y ese espíritu revela realmente las profundidades de los dilemas que tiene el ser humano. Pero hay un espíritu diferente. ¿Quién es? El que es de Dios. Y es muy interesante que él dice, conoce ahí. Porque a diferencia de Oida, que es un espíritu, Dios no tiene ese espíritu. Dios es Padre, Hijo y Espíritu. Y ese ginosco, ¿sabes? Generalmente es un conocimiento que se da en el accionar, en el interactuar, en el relacionarse. De manera que como Dios es Padre, Hijo y Espíritu, ellos dos se relacionan, se experimentan uno al otro, se conocen tan profundamente que revelan lo que Él es. Por eso necesitamos el Espíritu, para que nos revele exactamente todo lo que envuelve a Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano primero es finito, tiene mente finita, tiene una vida finita, tiene un cuerpo finito, con el tiempo va desapareciendo. Dios es infinito.
Está fuera del tiempo. El tiempo no lo pasa, no le afecta, no se carcome, no se contamina, no se corrompe. Por eso necesitamos que recibir el Espíritu. ¿Y qué hace el Espíritu una vez que está en nosotros? Pues dice que hemos recibido el Espíritu, no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios. ¿Con qué propósito? Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. De verdad que el Espíritu tiene una función especial en la vida y es dar a conocer ¿qué? Gratuitamente. Hay una palabra en griego que no está aquí, que no se traduce y no sé por qué, pero que comunica el accionar de Dios. Cómo Dios se mueve, cómo Dios actúa. Y entonces este pasaje está diciendo, ¿sabes qué? El Espíritu es dado para que tú conozcas el accionar profundo de Dios. ¿Con qué propósito? Para que entiendas lo que Él da gratuitamente. ¿A quiénes? A los que han recibido el Espíritu. Y mira lo que dice el versículo 13, porque así se ve el hombre espiritual, no solo el que recibe el Espíritu, el que entiende quién es Dios, el que conoce el accionar de Dios, sino también el que habla. Versículo 13, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. De manera que un hombre espiritual, ¿sabes qué hace? Habla, pero no habla cualquier locura, no habla de la sabiduría humana, habla de qué, de la espiritual, de la que se le ha sido revelada. ¿Y cómo lo hace? Combina pensamientos espirituales con palabras espirituales. Hay otra Biblia que dice que revela o examina verdades espirituales en términos espirituales. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios son verdades. Son verdades espirituales. Y debemos aprender a hablar verdades espirituales. Porque los hombres espirituales no hablan necedades como habla el mundo. Por eso cuidan la manera en que hablan. Por eso no dicen groserías todo el tiempo. Por eso no se dejan llenar de sabiduría del mundo todo el tiempo. Por eso su pensamiento y su racionamiento va más allá de lo que el ojo puede ver, de lo que el oído puede escuchar, de lo que entra en el corazón del hombre. Va más allá porque el hombre espiritual entiende quién es Dios. Tanto que el versículo 14 dice así, versículo 14 y 15. Hace un paralelo entre lo que es un hombre espiritual y lo que es un hombre natural. Y ese es el cuarto punto, entendiendo al hombre natural. Mira cómo funciona el hombre natural. Dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. La palabra natural se refiere a la palabra que a veces traducimos como carnal, como el hombre que es carne nomás. Y ese hombre, ¿sabes? Primero, no acepta las cosas del Espíritu. Entonces, cuando le hablan de Jesús y le hablan de Dios, dice, ¿sabe qué? A mí no me hable de esas locuras. Para mí eso no es relevante. Para mí eso no tiene valor. A mí no me hable de Dios. Eso no es interesante para mí. No solo no acepta cuando le hablan de Dios o de las cosas del Espíritu, sino que las considera necedad. De manera que no solo rechaza, sino dice, ¿la vida espiritual? ¿Eso para qué? Eso no le sirve para nada. Usted no va a vivir de eso. Para usted, ¿para qué le sirve? ¿Para qué, por ejemplo, cuando un hijo lo invitas a la iglesia y no quiere ir? Ay, no. La iglesia es irrelevante para mí. A mí no me sirve para nada. El estudiar la Biblia, eso no me vale nada. No. De manera que el hombre natural no solo no acepta, sino que todo lo que tiene que ver con Dios es necedad. No lo soporta. ¿Pero por qué es? Porque no lo puede entender. De manera que no entiende por qué la gente se reúne domingo tras domingo a la misma hora a cantar y alabar. No lo puede entender.
No pueden llegar y decir abrir la Biblia y dice, pero ¿para qué abrir la Biblia? Eso no lo entiendo, me parece como pérdida de tiempo. ¿Usted se va a ir un domingo a la iglesia? ¡Qué pérdida de tiempo tan absurda! Así lo ve el hombre natural. Porque para él es necedad y no lo puede entender. Y da la razón por qué. Porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Se necesita del Espíritu para entender las cosas de Dios. Necesita que Dios actúe soberanamente desde antes del tiempo y que te revele por medio del Espíritu a alguien en especial, a Cristo. Necesita que Cristo se vuelva ese gran tesoro, esa perla del gran precio. Solo aquellos que realmente entienden quién es Cristo pueden decir lo siguiente, versículos 15 y 16. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Entonces, el que es espiritual, ¿sabes qué hace? Hay que tener con esa palabra juzgar, porque se refiere más a examinar, evaluar. De manera que examina todas las cosas, espirituales y no espirituales. Porque el hombre espiritual tiene la habilidad de ver más allá de lo natural, más allá de un trabajo, más allá de familia. Ve todas las cosas, espirituales y no espirituales. Juzga todo, examina todo, pero no es examinado por nadie. No es juzgado por nadie. El hombre natural no tiene cómo juzgar lo espiritual porque no lo puede entender. Pero el espiritual, el que tiene el Espíritu, tiene la capacidad de examinarlo todo. Y ocurre el versículo 16. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Es como un versículo extraño, como que a veces cuando tú lo lees detenidamente, como que no encaja. Como ¿a qué se refiere Pablo con eso? Pablo coge un pasaje de Isaías, capítulo 42, si no estoy mal, donde habla de Dios soberano. Y allá Dios dice, ¿sabes qué? No hay nadie que le dé consejo al Señor. No hay un Dios al que tenga que preguntarle. Cuando Él creó los mares, Él pregunta, ¿ahí estabas yo? No, tú no estabas ahí cuando yo creé los mares. Cuando creé el sol y la luna, ¿dónde estabas tú? Entonces parece como que cuando usa ese pasaje es como que ¿quién conoce a Dios? Si ese es el Dios creador, si ese es el Dios soberano que nadie puede conocer, que nadie le puede dar consejo, de pronto termina con ese pero, como que a ese Dios soberano que nadie puede conocer, que nadie le da consejo, hay un pero que alguien sí puede conocer. Ahora hay alguien que sí puede conocer a ese Dios. Aquellos que tienen ¿qué? La mente de Cristo. ¿Y quiénes son los que tienen la mente de Cristo? Es la pregunta que vale hacerse. Es el hombre espiritual. ¿Y quién es el hombre espiritual? Aquel para quien la predicación de Cristo no es locura. Aquel que aprende a combinar pensamientos espirituales con palabras espirituales. Aquel que la locura de la cruz no es necedad. Aquel que no solo entiende las palabras de Dios, sino también las acepta. Porque no son necedad para él. ¿Y por qué el Espíritu? Porque cuando Jesucristo estaba en la última conversación con sus discípulos, en las últimas horas, ¿sabes? El apóstol Juan escribió que el capítulo 13 al 17. En esas últimas conversaciones de Cristo con sus discípulos. Y cuando los discípulos estaban asustados, Jesucristo dijo así: yo les rogaré al Padre para que les envíe un consolador, el Espíritu de verdad. Porque ¿qué va a hacer el Espíritu? No hablar de su propia cuenta, sino que tomará de lo mío y lo hará saber.
De manera que tú tienes aquí un Dios, el que presenta este pasaje, no solo que es el Dios creador de las cosas, es el Dios Hijo también que vino a este mundo a hacer cumplir ese plan que Dios tenía predestinado. Y tiene ese Dios Espíritu que es el que nos revela todo ese plan. Ese Dios trino funcionando, ¿para qué? ¿En beneficio de quién? De los que lo aman. De los que lo aman. Aquellos que aman a Dios profundamente. Así que así presenta este pasaje y valdría la pena cómo concluirlo, cómo aplicarlo en nuestra vida. La primera pregunta que deberías hacerte es, ¿amas a Dios? ¿Las cosas de Dios son importantes para ti? ¿Son cosas por las que quieres vivir? Porque si no amas a Dios, esto es necedad para ti. De manera que tienes que cuestionar ese amor. La segunda cosa que tienes que preguntarte es, ¿dónde estás buscando la sabiduría? ¿Será que te estás dejando llenar del youtuber famoso? ¿Del político de turno? ¿O te estás dejando llenar de la revelación divina de Dios? ¿Reflexionas en la Biblia? ¿Reflexionas en las verdades espirituales? Aquí está el compendio, toda la teología y el diseño de Dios para el ser humano. ¿Profundizas en ella? ¿Buscas que Dios te revele cómo vivir tu vida? Cuando vas a escoger un trabajo, ¿buscas la guía de Dios? Cuando vas a educar a tu hijo, ¿buscas la guía de Dios? ¿O estás dejando llenarte por el mundo? Todo lo que el mundo me ofrece, toda la basura que el mundo me ofrece, que me dice en una sociedad, ¿sabes qué? Dios no tiene valor. ¿Y a eso estás buscando? ¿Es esa sabiduría que te quieres llenar? Dios tiene para ti un plan, como cuando uno coge el Google Maps y quiere ir a un lugar, ¿sabes? Dios ya te diseñó una ruta, te la mostró. ¿Cómo ir? Empieza con Cristo y termina en Él. Y si no lo conoces, te vas a perder. Vamos a orar. Señor, qué bella es tu palabra. Y damos gracias por haberla leído, pero también damos gracias porque se la revelas a los que te aman. Aquellos que entienden que Cristo es su Señor. Aquellos que abrazan a Cristo como su gran tesoro. De manera que, Dios, clamamos por esa sabiduría. Clamamos ser y buscar ser personas espirituales que esta Biblia, esta iglesia, sus servicios son relevantes para nuestra vida. Buscamos caminar en ese andar porque es así como nos lo presenta la Escritura. No queremos dejar llenarnos de la sabiduría del mundo, de MasterChef y de todos los programas que hay en la tarde o noche. Queremos buscar mejores cosas, queremos ahondar en verdades más grandes y maravillosas, Señor, para que hablemos lo que es verdadero, para que no caigamos en las necedades de esta tierra. Por tanto, Señor, ayúdanos. Y hay una verdad maravillosa que creo que consuela nuestros corazones, y es que tú recibes a los que te buscan, a los que claman por ti. Tú abres tus brazos y los recibes con gozo, al punto que haces fiesta cuando un pecador se arrepiente. Gracias por recibirnos, gracias por revelarte a nosotros, de manera que produzcas más amor por ti, más deseo de escudriñar tu Escritura, más deseo de entenderla, porque este mundo es pasajero y nuestra vida es pasajera.
pero hay algo que se mantiene para siempre, que es tu palabra. De manera que damos gracias por ello en Cristo Jesús.